Hola, que la abundante paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea guardando la vida de cada uno de ustedes. Qué bueno es volver a encontrarnos de esta forma virtual, en donde hoy nos da la oportunidad y el privilegio de poder llegar hacia su hogar y llevar la palabra del Señor. En esta ocasión quiero invitarle a que me acompañe en las Escrituras. Y por favor lea conmigo la declaración que aparece en Primera de Pedro, específicamente en su capítulo 4, desde el verso 10 hasta el verso 19. Declara la Escritura: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino más bien gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Él ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como creyente, como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Reitero, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hoy estaremos hablando bajo la temática el juicio del tiempo presente y la posición del justo. La realidad planteada en las Escrituras nos hace un cuadro sumamente importante de comprender, comenzando desde el Evangelio según Juan en sus primeros capítulos, donde la palabra de gracia afirma que nos ha tocado vivir en un tiempo donde la gracia de Dios ha sido manifestada para todos nosotros por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted y yo no vivimos bajo la influencia o bajo el gobierno de la ley, sino bajo el gobierno de la gracia de Dios. Y esta verdad contundente la plantea el Evangelio según Juan en su capítulo 1, en sus primeros versos, de manera muy específica, en el verso 16, cuando la palabra de Dios hace énfasis de cómo la ley vino por medio de los profetas y la gracia y la verdad han sido manifestadas por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también la Escritura hace el énfasis y dice que de esa gracia y de esa plenitud hay acceso para cada uno de nosotros. De su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Esta gracia, más que un favor inmerecido, es la voluntad amorosa del Padre expresada por medio de su Hijo. Pero hay algo acá que quiero llamar la atención de cada uno de los que está conectado con esta enseñanza en este día. Para muchas personas, hablar de la gracia de Dios o entender que vivimos en un tiempo donde reina la gracia de Dios y no la ley ni los aspectos litúrgicos que tenían que ver con la misma, ni la realidad de un pacto antiguo, ha hecho que muchos piensen que Dios no puede juzgar al mundo en un tiempo de gracia. Por lo tanto, para muchos creyentes, el entender que vivimos bajo el gobierno de la gracia de Dios
ha sido el pensamiento que les ha hecho entender y creer que nosotros no seremos juzgados por medio del entendimiento de la palabra y ante la realidad que opera en el tiempo presente, en el mundo en que vivimos. Así que Pedro afirma esta poderosa verdad hablando en esta epístola, en primer lugar para los creyentes de su tiempo, que habían sido afectados por situaciones, acontecimientos, realidades que les había tocado vivir, que involucraban profundos estados de sufrimiento, de dolor. Y él les habla de cómo ellos, que tenían la palabra segura del Señor, la profecía más segura, no debían de encontrarse sorprendidos por las realidades que estaban viviendo, más bien advertidos previamente de momentos de adversidad y del cumplimiento de todo lo establecido por medio de las Escrituras. Así que él comienza hablando con ternura de parte de Dios y dice: amados, no se sorprendan de todo lo que están viviendo, como si esto fuera extraño para ustedes. Más bien gozaos, porque ustedes están participando de los padecimientos de Cristo. Y todo el que es participante de padecimiento también será participante de la gloria venidera, y de esto ya hemos hablado. Pero él hace un aclarando y dice: este tiempo es el tiempo donde el juicio debe de comenzar. Y debe de ser primeramente, y debe de comenzar por la casa de Dios. Y aclara y dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Así que debemos de ser responsables y hablar todo el consejo de Dios. Si bien es cierto, vivimos en un tiempo donde la gracia y la justicia de Dios reina para con nosotros, hay que entender que Dios es descrito como un Dios de amor, pero también la Escritura dice que Él es fuego consumidor. La Biblia habla de cómo Él se sentará y afinará, empezando por los suyos, como se afina el oro y la plata. Y sería una irresponsabilidad pensar que en el tiempo donde reina la gracia no habrá corrección, o no habrá un estado en el cual Dios juzgará la tierra, comenzando por su casa. Y cuando aquí habla de la casa de Dios, no está hablando de un edificio, no está hablando de una realidad que tenga que ver con un sistema religioso solamente, sino que está hablando de aquellos en donde habita la presencia del Espíritu Santo de Dios, y que hemos sido considerados esa casa espiritual en donde Él habita y es residente por medio de su Espíritu. Así que la Escritura declara con veracidad: es el tiempo en donde el juicio tiene que comenzar, y no de manera que venga como castigo, sino de una manera en la cual está corrigiendo, evaluando y restableciendo aspectos que nunca debieron de ser perdidos de vista o descuidados dentro del orden de la casa de Dios en el tiempo presente. Este juicio no viene como castigo, sino a manera de corrección. Por eso es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios. Y si primeramente el justo es evaluado, corregido y con dificultad se salva, entonces la pregunta es: ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Es importante entender que estamos en un tiempo complejo en la tierra, no por el tema de una pandemia, no solamente por lo que está sucediendo en el colapso de la economía global, ni cómo los sistemas religiosos están siendo juzgados. La gran pregunta que debemos de hacernos usted y yo es: en el tiempo que estamos viviendo, ¿cuál debe de ser el entendimiento de la iglesia respecto a la realidad del tiempo? Y siempre que encontramos el panorama de los juicios vividos en la tierra,
aunque algunos en un contexto de la realidad y la sombra de un pacto antiguo y otros en el contexto del pacto presente y la legalidad del mismo, en un tiempo donde reina la justicia y la gracia, siempre en medio de un juicio que involucra una evaluación y una corrección al pueblo de Dios, en este caso a la casa de Dios, al justo. Dios siempre va a poner demandas que tienen que ver con cómo estamos practicando la justicia de Dios en nuestra vida. El estándar de la justicia es el metrón principal para Dios medir y evaluar la realidad de nuestra vida. No implica acá el hecho de que seamos justos, porque Dios sabe que hemos sido justificados por medio de la fe y por el plan de redención efectuado por medio de su amado Hijo. La Escritura dice: justificados pues por la fe, nosotros tenemos paz para con Dios por medio de su amado Hijo. La Escritura declara: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien nos justifica. Pero la realidad es que también la Escritura plantea que si nos evaluamos nosotros mismos no seremos juzgados. Pero todo lo que tiene que ver con el ser juzgado para corrección involucra un proceso de evaluación. Y esta evaluación tiene que ser hecha primeramente a lo interno, porque si el justo con dificultad se salva, la pregunta es ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Así que estamos siendo juzgados. Y la casa de Dios está siendo juzgada en este tiempo. Dios está pesando los sistemas religiosos de la tierra. Dios está pesando todo lo que tiene que ver con los sistemas que componen este mundo irredento. Y hay tres realidades que respecto a la casa de Dios tienen que ser evaluadas en este tiempo. Primero, el juicio de Dios no es para destruir la casa de Dios, sino más bien para rectificar los aspectos en cómo la casa de Dios opera en cuanto a la gestión de la justicia y de la administración efectiva y adecuada de los recursos que nos han sido confiados por medio de la vida y el poder indestructible dado a través de su Santo Espíritu. Y la realidad es que este juicio es para purificarnos de pecados de desobediencia. Así que no es lo mismo ser juzgado en ignorancia que ser juzgados con entendimiento de lo que es la verdad. Por eso hace una separación en donde el justo es juzgado en base a lo que ya se le ha concedido en cuanto a la gestión y administración de lo ya otorgado y en cuanto al entendimiento al que nos ha sido dado en Cristo. No podemos alegar ignorancia habiendo conocido la verdad de Él, y la verdad es aquella que nos hace libres para poder operar y saber que si estamos siendo juzgados saldremos victoriosos de este proceso, pero tendremos que rectificar aspectos que se han desviado del norte, de la diana, del metrón y del propósito de Dios para nuestra vida. Todo está siendo pesado, todo está siendo medido en balanza conforme al estándar de Cristo y al eterno propósito de Dios y a las sagradas escrituras. No es aquí cómo yo pienso que se deben de hacer las cosas. No es cuáles son nuestros argumentos denominacionales y doctrinales o dogmáticos. Es cuál es el estándar de Dios para nuestras vidas y cómo estamos viviendo conforme a ese estándar en el tiempo presente, y qué tan alineados a la palabra de su gracia se encuentra nuestra vida y la iglesia en este tiempo presente. Así que lo primero es que la casa de Dios es juzgada en cuanto al entendimiento que se le ha otorgado, el conocimiento de la verdad y el apego a los principios eternos. Por lo tanto, seremos juzgados en cuanto a pecados de desobediencia. El saber hacer lo bueno y no hacerlo es considerado pecado. Lo segundo es que en el juicio presente
se está siendo juzgado en cuanto a pecados de ignorancia. El justo tiene que ser juzgado a diferencia del impío y el pecador por causa de lo que entendemos y por causa de lo que es ignorado. Y de esta manera también la ignorancia tiene que ver con capas de oscurantismo que cubren nuestro entendimiento espiritual, para que no podamos caminar en pos del propósito, de la verdad y de la realidad a la que estamos llamados a manifestar todos los que desde antes de nacer fuimos concebidos por medio del propósito eterno, en cuanto Dios estaba pensando en nosotros, y no somos el resultado de un accidente ni de una casualidad en esta tierra, sino portadores de un eterno propósito a manifestar en Cristo Jesús. Y lo tercero es para que no seamos condenados por causa de haber entendido la verdad, recibido el entendimiento de la misma y operar en un contexto de distorsión en cuanto a lo que tiene que ver el corresponder a lo que hemos recibido desde el determinado y previo consejo de Dios expresado por medio de las Escrituras. El tiempo presente se puede identificar como un tiempo de profunda y exhaustiva evaluación. Evaluación en cómo estamos viviendo nuestros principios de fe. Evaluación en cuán apegados estamos a la palabra de su gracia. Evaluación en cuanto a la gestión de la madurez espiritual y a la administración efectiva de los aspectos que nos han sido confiados desde la naturaleza eterna y todo lo perteneciente a la vida y a la piedad que nos ha sido dado por medio de su divino poder. ¿Cómo estamos operando conforme a la justicia del reino? ¿Cómo estamos viviendo conforme a todo lo que se nos ha otorgado como justos para poder vivir la vida que agrada a Dios y que modela la naturaleza de Cristo y la identidad de hijos que ha sido depositada y otorgada por gracia a cada uno de nosotros? Esta realidad debe de colocar la iglesia en una posición de reposo, de análisis, de entendimiento, de examen interno exhaustivo en cuanto a cómo está efectuándose nuestra manera de vivir y cómo vamos a diferenciar la realidad del tiempo presente aplicada a la vida de un justo que vive, practica y camina en justicia, y de alguien que desconoce lo que es la palabra y la voluntad de Dios para su vida. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? La gracia de Dios no nos exonera de ser evaluados. La gracia de Dios no nos exonera de ser corregidos y de ser disciplinados. Hay aspectos de nuestra vida como casa de Dios, como el Hijo corporativo en la tierra, que tienen que ser alineados al eterno propósito de Dios. Hay aspectos de la iglesia de Cristo que tienen que ser trabajados y corregidos desde la posición del Hijo maduro, para que ya no andemos como niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina y de estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las altimañas del error. Crecer en la verdad y el entendimiento de su palabra demanda una posición de madurez. Un hijo maduro no le luce caminar y vivir como aquellos que alegan ignorancia, como aquellos que todavía están conectados a la leche y no a lo sólido, porque hemos sido expuestos a la verdad de Dios por medio de Cristo, para que cuando seamos examinados salgamos de la forma correcta, posicionados, no solo como gente justa, sino como hacedores de justicia, cuyo eterno propósito habita en su vida, y quienes están listos para modelar la identidad, el carácter y la vida de hijos que hemos sido llevados a la madurez espiritual en Cristo Jesús. Pedro dice: no se sorprendan. No se sorprendan cuando el sufrimiento os visite.
En pocas palabras, no lo asuman como algo extraño, porque esto que está sucediendo implica en el sentido común que el que abraza la vida de Cristo tiene que aprender a abrazar sus victorias y tiene que aprender a abrazar su sufrimiento. El detalle es que nos han vendido la idea de un evangelio solo de éxito y victoria, de tal manera que para muchos creyentes el sufrimiento no existe. Y la realidad es que la gracia tampoco te libera de sufrimiento. La gracia más bien es la respuesta de Dios en medio de cualquier proceso que estés viviendo, para que puedas vivir conforme a su propósito y voluntad. La gracia de Dios nos da fuerzas en nuestra debilidad, nos capacita para aquellas cosas que no estamos listos y nos complementa para poder superar cualquier proceso. Por eso su gracia multiforme es dada a nuestra vida, es manifestada a nuestra vida. Y en este contexto la realidad es que no podemos ver el sufrimiento como algo ajeno a la vida de alguien que está en Cristo Jesús. Él es el modelo a seguir, Él es el ejemplo de nuestra vida. Aquel que Juan en su capítulo 1 declara que fue enviado del Padre lleno de gracia y de verdad, también padeció, también vivió oposición, también vivió persecución por ser el portador de la verdad eterna, por cargar en sí la gracia de Dios. La gracia atrae por causa del propósito de Dios en tu vida. Y esa gracia que atrae todo lo que es agradable al Señor, también atrae aquello que viene para tratar de oponerse, de destruir lo que Dios ha tratado de manifestar. Pero nunca podrá la vara de la impiedad reposar sobre la heredad de los justos, no sea que los justos extiendan su mano a la iniquidad. En conclusión, todo esto tarde o temprano tendrá que pasar y saldremos triunfantes y victoriosos en Cristo Jesús. Así que el evangelio no consiste en un conjunto de reglas, sino que abarca una totalidad en la persona y la vida de Cristo. Y esa totalidad gobierna todo nuestro ser. Por lo tanto, Cristo no nos eleva a una posición por encima de problemas, sufrimientos y dificultades en la vida cotidiana, sino que más bien nos identifica con una realidad existencial que debe de ser enfrentada desde una perspectiva divina. Estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo. Y todo lo que pueda sucedernos acá va a recibir la fortaleza previa de parte de Dios para que podamos superarnos. Dios nunca permitirá algo que no podamos soportar. Y ser llenos de la presencia del Señor no es una vacuna que nos inmunice contra el sufrimiento, contra el ser probados, contra el ser examinados, juzgados, sino que más bien en medio de la angustia y dificultad, el tener la presencia del Espíritu de Dios nos garantiza que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Por eso la realidad es que cuando sufrimos debemos de preguntarnos cuál es la causa por la cual estamos siendo examinados para poder comprender el propósito en medio del proceso. Y la Escritura afirma lo siguiente: algunos sufren por lo que han hecho, otros sufren por causa de lo que otros le han hecho, y otros sufren simplemente por ser quienes son. Pero muchos sufren debido a circunstancias que no pueden controlar y que no las provocaron. Pero la realidad es que cuando vemos la Escritura, podemos entender que cuando sufrimos por causa del propósito de Dios, podemos ser afirmados y podemos dar una evidencia a un mundo que demanda esperanza de en quién hemos confiado, cuál es la verdad en la cual hemos creído y cuál es la justicia en la cual operamos. Esto todo hace y da a conocer que el sufrimiento purifica a aquel que tiene la identidad de Dios
evidencia la naturaleza que nos ha sido dada en Cristo Jesús, nos identifica con Cristo, nos recuerda que esta vida presente es corta en el contexto temporal y de frente a lo que es eterno, nos enfoca en lo que es el proceso de evaluación al que es sometido el mundo y nosotros como casa de Dios, y esto se conoce como juicio, y nos da a entender que todo proceso de sufrimiento, cuando estamos posicionados como hijos en la madurez y en la voluntad de Dios, todo proceso de sufrimiento en nuestra vida glorificará al Señor si lo asumimos desde la perspectiva correcta. Nos dice que debemos de regocijarnos en medio de todo proceso de juicio y sufrimiento, no avergonzarnos en medio de ello y ser testigos que encomendemos a Dios nuestras vidas, sabiendo que Él es quien nos sostiene, el cual es fiel y el cual también nos levantará aún en medio de cualquier adversidad que nos encontremos viviendo. Así que en medio de un tiempo donde todo está siendo juzgado, una de nuestras primeras herramientas o armas de defensa es operar y vivir en una vida de justicia. El justo con dificultad se salva. Entonces, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Una vida de justicia se caracteriza por operar y vivir en los principios eternos, gobernando nuestra vida como el estándar de Dios para aquellos que hemos sido alcanzados por su gracia. Dios en su naturaleza santa y en su carácter es perfecto y totalmente justo en todo lo que Él es, en todo lo que Él hace y en todo lo que Él dice. Voy a repetirlo de esta manera. Dios en su carácter y en su naturaleza santa es totalmente justo en todo lo que Él es, en todo lo que Él dice y en todo lo que Él hace. Y nosotros como hijos de Dios debemos de vivir, caminar y operar en la justicia de Dios. Y la máxima expresión de la justicia de Dios en nuestra vida se llama Cristo. La realidad del justo tiene que ser expresada en su estilo de vida, en su forma de andar y en su forma de actuar. Si no podemos evidenciar la justicia de Dios en nosotros, es cuestionante qué vida de reino estamos evidenciando. La Escritura declara que el reino de Dios no puede ser definido en función de aspectos superficiales. Por eso aclara y dice que el reino de Dios no puede ser resumido ni siquiera a aspectos gastronómicos. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino que consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu de Dios. Así que el hombre en su propia naturaleza e iniciativa no puede entender las cosas de Dios. Le parecen locura. Pero el punto acá es que la palabra de Dios establece que la ley de Dios que antes gobernaba por fuera nuestra vida, ahora se ha convertido en una ley interna que ha sido dada y se llama la ley de vida en Cristo Jesús. Esta nos ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Y esta ley de vida en Cristo Jesús opera y se manifiesta en nosotros por medio de una vida en donde no solamente hemos sido justificados por medio de la fe, sino que como justos vivimos en la justicia de Dios, practicamos la justicia de Dios como evidencia de la realidad que nos gobierna en Cristo Jesús. El hecho de que nosotros seamos perseguidos por causa de nuestra fe, el hecho de que seamos juzgados en este tiempo presente, adjunto con aquellos que no tienen esperanza, para poder presentar defensa y esperanza de la verdad en que hemos creído, no debe de sorprendernos. Sufrimos injustamente porque Él sufrió injustamente.
Por eso la realidad es que Cristo padeció por nosotros y su padecimiento nos es un ejemplo, y su propio ejemplo es para que sigamos sus pisadas, de manera que este sufrimiento no es por iniciativa nuestra, sino por causa de una realidad que el mundo vive. Pero la diferencia es que el mundo va a ser juzgado en un estado en donde su ignorancia no puede presentar lo que es la defensa de aquel que ha creído en Cristo, por causa de vivir sin Dios y sin esperanza, perdido en su propio pecado y con una actitud de resistencia al eterno propósito de Dios y a todo lo que tiene que ver con la vida de Cristo. En nuestro caso, nosotros tenemos entendimiento, conocimiento de la verdad, para que en este sentido el sufrimiento, que no es por iniciativa nuestra, pueda traer consigo un posicionamiento como hijos de Dios, en el cual podamos evidenciar la verdad en la cual hemos creído. Así que la realidad es que no solamente debemos de seguir e imitar a Cristo, sino que debemos de evidenciar el ejemplo de Cristo por medio de nuestras vidas. Esto implica evitar el pecado, no engañarnos a nosotros mismos ni engañar a otros. Que otros no encuentren en nosotros una actitud que no glorifique al Señor en nuestras vidas. No devolver mal por mal. No maldecir ni operar en una posición que no sea la correcta para un hijo de Dios. Y sobre todo cuando estamos siendo examinados, como en el tiempo presente. Practicar la justicia, vivir en la santidad de Dios, evidenciar la identidad y la naturaleza que nos gobierna. Recordando que en otro tiempo nuestra pasada manera de vivir era totalmente diferente, mas ahora, estando en Cristo Jesús, debe de haber una evidencia de la naturaleza que nos gobierna. Recuerdo por un momento lo que éramos en otro tiempo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, enfermos espiritualmente. Éramos como ovejas descarriadas, cada quien por su camino. Ahora somos hijos que portamos la identidad del Hijo eterno Cristo, para que seamos el Hijo corporativo de Dios en la tierra. Ahora hemos sido vueltos a Cristo. Ahora somos salvos para operar y vivir en la justicia imputada que se nos ha concedido por medio de su gracia. Por lo tanto, vivir en esta justicia es un alto costo que expresa la gracia que se nos ha dado y se nos ha confiado en Cristo Jesús, y debe de ser evidenciada, sobre todo en el tiempo presente, donde si el justo con dificultad se salva, la pregunta es: ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? La realidad es que nadie puede vivir en la justicia de Dios por su propia fuerza o por su propio mérito. Para poder operar y vivir en esa justicia de Dios, necesitamos entender que la ley nos gobierna en el tiempo presente. Recuerdo y reitero lo que dije al principio. Sería irresponsable vivir pensando que la gracia de Dios es una exoneración para que no seamos juzgados conforme a la ley que gobierna nuestras vidas. Por eso Romanos, en su capítulo 7, verso 25, nos recuerda algunas de estas verdades. Nos habla de la ley de la mente, nos habla de la ley del pecado, pero en algún momento la Escritura también nos habla en Romanos capítulo 8, verso 2 en adelante, que ahora nos gobierna a nosotros la ley de la vida, que es en Cristo Jesús, la cual nos ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Si vamos a vivir en la justicia de Dios, tenemos que conocer qué ley nos gobierna, porque solo la ley que gobierna nuestra vida puede ser la que nos
la que nos presenta como hijos que hemos sido hallados justos en medio de un tiempo en donde estamos siendo juzgados y examinados conforme a la verdad en la cual vivimos. Y quiero hablar de esta realidad que opera en estas tres leyes. La primera es la ley de la mente. Y la ley de la mente está relacionada con la conciencia moral de todo hombre, y es esta que nos lleva y nos induce a decidir entre el bien y el mal. La ley de la mente. La ley de la mente es aquella que tenemos y solo el deseo de hacer el bien, pero no la habilidad para poder lograrlo. Por lo tanto, necesitamos tener en nuestro espíritu recreado esa habilidad que no puede otorgarnos la ley de la mente, porque la ley de la mente es aquella que quiere pero no logra y no puede, y por eso se produce una fuerte batalla en nuestra mentalidad entre el querer y el poder hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Existe también lo que es la ley del pecado, y esta ley se deriva de la vida del viejo Adán. Está conectada con nuestra carne y nos induce a pecar, porque es una ley que está relacionada como un principio dominante a nuestros deseos. Por lo tanto, está la ley de la mente, el querer pero no el poder hacer. Está la ley del pecado conectada a la vieja naturaleza que un día gobernó nuestra vida y que ahora en Cristo Jesús ya no es la reinante que nos gobierna, pero ha dejado patrones y modelos de conducta en nosotros, de manera que aún queriendo hacer lo bueno y el bien, lo cual está en la ley de nuestra mente, la ley del pecado nos trata de arrastrar hacia la vieja actitud, a los viejos patrones de conducta aprendidos por la naturaleza del Adán caído y muerto, que un día gobernó en nosotros como hijos de ira y desobediencia cuando la justicia de Dios todavía no había sido manifestada en nuestra vida. Pero está hoy la ley que gobierna nuestra realidad de vida por medio de la vida del Espíritu. Es la ley de la vida en Cristo Jesús, la cual nos ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Y por eso Pablo menciona en Romanos capítulo 8, versículo 2, cómo esta ley de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Por lo tanto, la ley de vida en Cristo nos otorga dos poderosas capacidades. La primera consiste en saber qué debe de vivir en nosotros y la capacidad total para poder hacerlo. No solamente el deseo de hacerlo, sino el poder de hacerlo. Cuando la ley de vida en Cristo es manifestada por medio de nosotros, vivimos conforme a esta realidad, y esta ley es comunicada por medio del conocimiento divino, que es aquel que nos comunica la manera que Dios quiere que actuemos, y por medio de su divino poder para poder tener la capacidad de lograrlo. Si estamos siendo juzgados en el tiempo presente como casa de Dios, debemos de vivir como lo que somos, como justos, gente hacedora de justicia, gente que camina en el bien y en el favor de Dios. Y para ello Dios nos ha dado la ley de la vida en Cristo Jesús, que nos ha librado del poder del pecado y de la muerte, porque nuestros propios méritos, nuestro propio deseo, nuestra capacidad humana no es suficiente para poder ejecutar esta realidad, sino que necesitamos la vida y el poder indestructible de Cristo. Cuando el mundo está siendo juzgado, como lo está haciendo en el tiempo presente, los sistemas de la tierra están siendo juzgados, el justo ha sido posicionado para vivir como el Hijo de Dios en la tierra, conforme al estándar de Dios. Y por eso hoy más que nunca debemos de hacer
una revisión interna, un examen, un autoexamen que evalúe el estándar de vida que estamos teniendo y si estamos viviendo conforme al eterno propósito de Dios y a la vida que identifica la naturaleza de Cristo en nosotros. Vivir en la justicia de Dios, operar conforme a la justicia de Dios y vivir como el Hijo corporativo de Dios en la tierra es garantía de inmunidad para aquellos que como justos nos toca vivir el juicio del tiempo presente, en donde el mundo está siendo juzgado por un Dios de amor, pero que también es fuego consumidor. Pero también nosotros, como la casa de Dios en esta tierra, morada, donde es residente la presencia del Espíritu Santo de Dios, estamos siendo juzgados para ser evaluados, corregidos y alineados al eterno propósito de Dios, y no ser encontrados y hallados en nuestra propia justicia, sino en la justicia que proviene de parte de Dios. Y esa justicia de Dios en nosotros solamente puede ser evidenciada y manifestada por medio de la vida de Cristo en nosotros. Esa realidad entonces nos comunica que si esto no se puede lograr por nuestra propia capacidad, mérito y fuerza, necesitamos operar y vivir conforme a la ley de la vida que nos ha sido dada y que opera por medio de la vida de Cristo en nosotros. De modo que el que padece no debe de ser sorprendido, no debe de estar en un estado de alarma, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, primero por nosotros. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Conforme a esta verdad comunicada por Pedro a la comunidad de fe de su momento y a nosotros que hemos alcanzado el tiempo del fin, debemos de regocijarnos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que juntamente con los padecimientos de Cristo sea manifestada su gloria venidera en cada uno de nosotros. No padezcamos como homicidas, como ladrones, como malhechores, por entrometernos en lo ajeno, sino vivamos conforme a su justicia. Un justo practica la justicia de Dios, y no conforme a su propia justicia, sino a la justicia que nos ha sido imputada en nuestra vida. Y la justicia de Dios en nosotros se llama Cristo. Y esa justicia de Dios en nosotros nos permite ser presentados de la forma correcta en la realidad del tiempo en el que vivimos, en donde la tierra está siendo juzgada. Los sistemas que hay componentes para lo que es este mundo irredento y caído están siendo juzgados. Y aún nosotros como casa de Dios estamos siendo juzgados para evidenciar cual nunca antes la naturaleza, la identidad y el carácter del Cristo que nos habita, el cual nos ha dado el poder de una vida indestructible. Es mi oración que cada uno de nosotros podamos discernir y entender este tiempo, podamos asumir la posición correcta, podamos vivir como lo que somos y podamos caminar en la naturaleza que se nos ha otorgado como hijos de Dios. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Seamos gente hacedoras de justicia y no de maldad. Gente que vive en la justicia de Dios, que practica la vida de Dios, y que Cristo, cual nunca antes, sea evidenciado como esa justicia que preserva nuestras vidas y que habita en cada uno de nosotros por medio del Espíritu de Dios. Que hoy esta palabra pueda no solamente ser guardada en nuestra vida, sino evidenciada con la respuesta correcta
por medio de la vida, del poder indestructible de Cristo en nosotros. Vivamos como lo que somos, como hijos de Dios. Quisiera en esta hora orar con usted. Y quisiera de la misma forma invitar a todos aquellos que ven esta palabra y la reciben en este momento, para que nos puedan acompañar en oración y encomendar sus vidas al Señor. Y luego entonces orar con todos aquellos que están al alcance de esta palabra, para que juntos podamos hoy ponernos en el posicionamiento correcto, en el entendimiento de la realidad que nos ha tocado vivir. Todo el que no conoce a Cristo como Señor y único Salvador de su vida, y me ve o me escucha en esta hora, quiero que por favor me acompañe y repita esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día reconozco que te necesito. Por eso te pido perdón por todos los pecados que hasta hoy he cometido. Por lo cual confieso a Cristo como Salvador único y suficiente Señor de mi vida. Reconozco que Jesucristo es Dios, que Dios le levantó de entre los muertos, y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y quiero también orar por todo el que está al alcance de esta palabra. Así que ahí donde estás, permíteme hacer esta oración contigo. Señor Jesús, hoy al recibir la palabra de su gracia y entender que este mundo está siendo juzgado y que como casa de Dios que somos, también estamos siendo evaluados en un juicio correctivo para alinear nuestra vida, nuestra forma de andar al eterno propósito de Dios que es en Cristo Jesús. Oramos para que seamos hallados como gente hacedora de justicia, que nuestras vidas sean la evidencia que presente defensa sobre la verdad que habita en nosotros en Cristo. Guarda y afirma nuestras vidas para que podamos vivir conforme a la naturaleza que nos has confiado y podamos vivir conforme a la ley que nos gobierna. Ya no la ley de la vanidad de la mente, ni del pecado en Adán, ni de la vieja naturaleza, sino conforme a la ley de la vida en Cristo, que nos ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte, y que podamos no solamente evidenciarlo, sino vivir conforme a la identidad y a la naturaleza que tú nos has confiado. Oro por todas aquellas personas que anhelan hacer lo que es justo y correcto delante de ti, pero solamente queda en su mente y en su deseo, y no logran ejecutarlo y llevarlo a la realidad. Oro por todos aquellos que están al alcance de esta palabra, que tienen el anhelo de hacer lo bueno, pero no la fuerza y la voluntad para ejecutarlo, para que la ley de la vida que es en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, pueda no solo llevarnos al cumplimiento, sino que nos traslade de la posición del querer hacer lo bueno a la posición de aquellos hacedores de justicia y de bien que tú quieres más que nunca levantar en este tiempo como evidencia de la vida que nos has otorgado y que habita en nosotros por medio de Cristo Jesús. Gracias porque de este tiempo saldremos como el oro, seremos fortalecidos, saldremos victoriosos, triunfantes en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Hoy queremos agradecer el haber estado conectado con esta transmisión, declarando que tenga un día maravilloso en el Señor. Que sea el Señor afirmándole en su paz, y que la gracia de Dios que es en Cristo Jesús siga guardando sus vidas
Por lo tanto, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para guardarnos y darnos herencia entre los santificados. Será hasta la próxima.